28 de abril de 2025. 12:30 del mediodía. El aire estaba impregnado de la rutina diaria, y la ciudad vibraba con la energía de un lunes cualquiera. Los comercios, negocios y empresas apenas comenzaban a abrir sus puertas, marcando el inicio del mediodía, mientras el bullicio de la vida urbana se mezclaba con la tranquilidad de los hogares. Millones de personas en España y Portugal se disponían a disfrutar de un tranquilo lunes. En las casas, el aroma de la comida llenaba el ambiente, y en las calles, familias, parejas y amigos paseaban bajo la luz del sol. Cafeterías y bares bullían de conversaciones, risas y promesas de un mediodía apacible. Todo parecía normal, predecible, seguro. De repente todo se apagó. Sin previo aviso, una sombra recorrió la península, como si una mano invisible hubiera pulsado un interruptor gigante. El murmullo eléctrico de la ciudad se extinguió en un instante. Las luces de las ciudades se esfumaron, dando paso a una oscuridad inquietante. Los rascacielos, antes orgullosos y resplandecientes, se convirtieron en siluetas mudas contra el cielo soleado de mediodía. Las calles, que minutos antes rebosaban vida, quedaron sumidas en una penumbra casi absoluta. Los televisores parpadearon y murieron. Las pantallas, que hasta hace un segundo transmitían noticias, películas o partidos de fútbol, se fundieron en negro, dejando a las familias con el eco de sus propias voces y el zumbido del silencio. Los trenes, esos titanes de acero, se detuvieron en seco, dejando a miles de pasajeros a la deriva. Vagones repletos de viajeros quedaron varados en mitad de la nada, entre estaciones, sin más compañía que la incertidumbre y la oscuridad. Los altavoces enmudecieron, y el traqueteo habitual se transformó en un silencio pesado. La península ibérica se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo de la incertidumbre. El bullicio habitual de las ciudades fue reemplazado por una calma tensa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las voces se apagaron, los pasos se hicieron cautelosos, y el miedo comenzó a colarse por las rendijas de las ventanas. Un apagón masivo, de una magnitud nunca vista, acababa de paralizar la vida cotidiana de millones de personas. Las ciudades, que nunca dormían, se vieron obligadas a cerrar los ojos. En cuestión de segundos, la modernidad se desvaneció, y la noche recuperó su antiguo poder. Las calles, antes iluminadas por el neón, se convirtieron en laberintos sombríos. Los comercios cerraron sus puertas, y los escaparates privados de luz reflejaron la inquietud de quienes se asomaban a la calle. El familiar resplandor de la ciudad fue reemplazado por sombras alargadas y rincones desconocidos. Los semáforos, mudos testigos del caos, dejaron de regular el tráfico. Los conductores, desconcertados, se miraban unos a otros buscando respuestas, mientras el tráfico se volvía un rompecabezas de luces de freno y bocinas nerviosas. En los cruces, la confusión reinaba y el peligro acechaba en cada esquina. En los hospitales, las alarmas de los generadores de emergencia rompieron el silencio, mientras médicos y enfermeras luchaban por mantener la calma y seguir atendiendo a los pacientes. Las salas de urgencias se iluminaron con luces tenues y linternas, y cada segundo sin electricidad se sentía como una eternidad. La vida, en esos momentos, pendía de un hilo. En los hogares, las familias se reunieron a la luz de las velas, compartiendo historias y temores. Los niños preguntaban qué había pasado, y los adultos intentaban tranquilizarlos, aunque ellos mismos no tenían respuestas. La tecnología, tan presente en la vida diaria, se volvió inútil, y la conversación recuperó su lugar en el centro de la vida familiar. El apagón, más allá de su impacto material, había desatado una oleada de incertidumbre y miedo. La electricidad, internet, los teléfonos dejaron de funcionar, y la información se volvió un bien escaso, gracias a las radiosas pilas. La gente miraba por las ventanas, buscando señales de normalidad, pero solo encontraba la misma oscuridad inquietante. Esta no era una noche cualquiera. Era una noche en la que el tiempo parecía haberse detenido, y la rutina se rompió en 1000 pedazos. La incertidumbre se apoderó de todos, y la noche se volvió interminable. Era una mañana en que la península ibérica se enfrentó a su propia vulnerabilidad, a la fragilidad de un sistema que dábamos por sentado. Por primera vez en mucho tiempo, la sociedad se vio obligada a detenerse y reflexionar sobre su dependencia de la tecnología y la electricidad. La oscuridad reveló lo que la luz ocultaba: la fragilidad de nuestra vida moderna. Era la noche en que la oscuridad nos obligó a mirar hacia arriba, a las estrellas, y a preguntarnos: ¿qué ha pasado?
¿Cuánto tiempo estaremos así? ¿Volverá la luz? Bajo el manto del sol, la humanidad se sintió pequeña, vulnerable, y por primera vez en mucho tiempo, unida por la misma pregunta, la misma esperanza y el mismo temor. El día apenas comenzaba, y nadie sabía cómo terminaría. El 28 de abril de 2025, la península ibérica experimentó una perturbación significativa en la red eléctrica. Este evento, ahora conocido como el apagón ibérico, sirve como un crudo recordatorio de los desafíos y vulnerabilidades inherentes a la transición hacia una red que depende en gran medida de las fuentes de energía renovables. Poco después del mediodía, se produjo una desconexión masiva de la generación de energía solar, sumiendo a partes de España y Portugal en la oscuridad. Este evento no fue un fallo de la energía renovable en sí, sino más bien un fallo crítico en los sistemas diseñados para gestionar e integrar estas nuevas fuentes de energía en nuestra infraestructura de red existente. El apagón tuvo impactos inmediatos y generalizados. Los sistemas de trenes se detuvieron, dejando varados a los pasajeros e interrumpiendo los viajes. Los sistemas de metro en las principales ciudades como Lisboa y Oporto se cerraron, causando caos para los viajeros. Incluso el Mutua Madrid Open, un prestigioso torneo de tenis, tuvo que cancelar el juego debido a la interrupción que afectó a sus sistemas electrónicos. El apagón ibérico expuso una vulnerabilidad crítica en nuestra búsqueda de un futuro energético más limpio. Una vulnerabilidad que exige atención inmediata y soluciones innovadoras. La causa raíz de este evento no fue un simple fallo técnico, sino una compleja interacción de factores que destacan los desafíos en evolución que enfrentan las redes eléctricas modernas. La creciente penetración de las fuentes de energía renovables, aunque beneficiosa para el medio ambiente, introduce nuevas complejidades en el mantenimiento de la estabilidad de la red. La naturaleza intermitente de la energía solar y eólica, junto con la falta de inercia inherente en muchos sistemas de energía renovable, requiere un cambio fundamental en la forma en que gestionamos y equilibramos la red. El apagón ibérico sirve como una experiencia de aprendizaje crucial, instándonos a reevaluar y fortalecer nuestra infraestructura de red para garantizar una transición suave y confiable hacia un futuro impulsado por energía limpia y sostenible. Las lecciones aprendidas de este evento serán fundamentales para dar forma al futuro de los sistemas energéticos a nivel mundial. La repentina desconexión de más de 11.000 megavatios de generación de energía solar fue el catalizador del apagón ibérico. Este no fue un caso de paneles solares que simplemente dejaron de funcionar, sino más bien una reacción en cadena provocada por mecanismos de protección dentro de las propias plantas solares. Para comprender este efecto dominó, necesitamos profundizar en los detalles técnicos de cómo funcionan estos sistemas. Las plantas solares, a diferencia de las centrales eléctricas tradicionales, alimentan electricidad a la red a través de dispositivos llamados inversores. Estos inversores son muy sensibles a las fluctuaciones en el voltaje y la frecuencia de la red. Para protegerse de los daños causados por estas fluctuaciones, están equipados con sistemas de protección diseñados para desconectarse automáticamente de la red si se superan ciertos umbrales. Durante el apagón ibérico, una tormenta perfecta de factores llevó a que estos sistemas de protección se activaran en masa. Pequeñas perturbaciones en la red, potencialmente causadas por fluctuaciones en otras fuentes de generación o cambios en la demanda, crearon un efecto dominó que desestabilizó rápidamente el sistema. A medida que el voltaje y la frecuencia se desviaban de sus rangos de operación normales, los inversores de las plantas solares en toda la región comenzaron a desconectarse uno tras otro. Este efecto en cascada se vio agravado por la falta de lo que se conoce como capacidad de permanencia en la red en muchas de las plantas solares afectadas. La permanencia en la red se refiere a la capacidad de un inversor para permanecer conectado a la red durante un corto periodo, incluso durante desviaciones de voltaje o frecuencia. Esta capacidad le da tiempo a la red para estabilizarse y evita desconexiones innecesarias. Desafortunadamente, muchas de las plantas solares involucradas en el apagón ibérico carecían de esta característica crucial, lo que contribuyó a la pérdida rápida y generalizada de generación. El apagón ibérico destaca la importancia crítica de sistemas de protección robustos y coordinados en una red con alta penetración de energía renovable. A medida que continuamos integrando más fuentes de energía renovable,
Es esencial garantizar que estos sistemas estén diseñados para prevenir fallas en cascada y mantener la estabilidad de la red, incluso ante perturbaciones. Una red sin preparación. Entendiendo la cascada. Todo comenzó con una serie de desconexiones casi simultáneas en varias plantas solares de Andalucía. Un pico de producción, unido a una fluctuación inesperada en la demanda, desató la tormenta perfecta. La electricidad, ese torrente invisible que alimenta nuestra sociedad, requiere un delicado equilibrio entre la generación y el consumo. Cada variación, por pequeña que sea, debe ser compensada al instante para evitar un desajuste fatal. Las protecciones automáticas de la red, diseñadas para evitar sobrecargas, entraron en acción. Pero la rapidez del evento, sumado a la falta de preparación para un escenario de este tipo, desencadenó un efecto dominó imparable. En cuestión de segundos, la avería se propagó por todo el sistema interconectado. Centrales nucleares, ciclos combinados, parques eólicos, todas las fuentes de energía se vieron arrastradas por el colapso. La península ibérica se sumía en la oscuridad. Para entender la magnitud del desastre, hay que comprender un concepto clave: la inercia rotacional. Imaginemos un tren en marcha. Su propia masa lo mantiene en movimiento, incluso si la locomotora reduce potencia. Las centrales eléctricas tradicionales, como las nucleares o las térmicas, funcionan como locomotoras. Su giro constante proporciona una inercia que estabiliza la frecuencia de la red. Sin embargo, las energías renovables, como la solar o la eólica, carecen de esta inercia. Su producción, aunque limpia e infinita, es variable y depende de factores externos como el viento o la radiación solar. La transición energética, tan necesaria para combatir el cambio climático, ha traído consigo un nuevo reto: cómo mantener la estabilidad de un sistema eléctrico cada vez más dependiente de fuentes de energía intermitentes. Paradójicamente, el origen del caos se encontraba en una fuente de energía que asociamos con la vida y la esperanza: el sol. Desde tiempos inmemoriales, el sol ha sido símbolo de renacimiento, de poder y de continuidad. Nos da luz, calor y la posibilidad de transformar su energía en electricidad limpia. Pero, en esta ocasión, el astro rey se convirtió en el inesperado protagonista de una crisis que nadie vio venir. Ese día, una serie de plantas solares en el sur de España sufrieron un fallo técnico. Estas instalaciones, que normalmente trabajan en perfecta sincronía para abastecer de energía a miles de hogares y empresas, se vieron enfrentadas a una situación fuera de lo común. Los ingenieros y operadores, acostumbrados a monitorear el flujo constante de energía, notaron de inmediato que algo no iba bien. La causa: una fluctuación inesperada en la tensión de la red eléctrica. Este tipo de alteraciones pueden parecer insignificantes, pero en un sistema tan delicado y complejo como la red eléctrica, cualquier variación puede tener consecuencias graves. Los sensores y sistemas de protección se activaron al detectar el cambio, enviando señales de alerta a los centros de control. Imaginemos la red eléctrica como una autopista donde la electricidad fluye a una velocidad constante, como si fueran miles de vehículos circulando en perfecta armonía. Cada central, cada línea de transmisión, cada subestación cumple un papel fundamental para que todo funcione sin sobresaltos. Pero si de repente uno de esos vehículos frena bruscamente, se produce un choque en cadena. El tráfico se detiene, los autos se amontonan y el caos se apodera de la autopista. Así ocurre también en la red eléctrica. Una alteración en un punto puede propagarse rápidamente y afectar a todo el sistema. En este caso, la fluctuación de tensión actuó como ese frenazo repentino, provocando que las plantas solares se desconectaran automáticamente del sistema. Los mecanismos de seguridad, diseñados para evitar daños mayores, entraron en acción sin dudarlo. Diseñadas para protegerse a sí mismas y evitar daños mayores, estas plantas dejaron de enviar energía a la red en cuestión de segundos. Los ingenieros observaron cómo los indicadores de producción caían en picada, mientras los sistemas de emergencia intentaban estabilizar la situación. Lo que en principio parecía un problema localizado, una pequeña interrupción en el flujo de electricidad, desencadenaría una reacción en cadena impredecible.
En cuestión de minutos, la oscuridad comenzó a extenderse, afectando a ciudades enteras y dejando a miles de personas preguntándose cómo algo tan esencial como la luz del sol pudo, por un instante, sumirnos en la penumbra. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Cuando pensamos en un apagón, solemos imaginar simplemente que la luz se apaga y todo queda en silencio, pero la realidad detrás de este fenómeno es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. La electricidad, ese recurso invisible pero esencial, sigue un camino preciso y delicado a través de una red interconectada que abarca ciudades enteras. En el momento del fallo, la energía generada por las plantas solares no desapareció en el aire, tampoco se desvaneció mágicamente. Esa electricidad, producida por paneles que seguían recibiendo la luz del sol, tenía que ir a algún lugar. Lo mismo ocurre con otras fuentes renovables, como la energía eólica, que también seguía generando electricidad en ese instante. La electricidad, a diferencia de otros recursos como el agua o el gas, no se puede almacenar fácilmente en grandes cantidades, necesita ser consumida en el mismo instante en que se produce, lo que hace que el equilibrio entre generación y consumo sea extremadamente delicado. Los operadores de la red eléctrica deben vigilar constantemente este balance para evitar problemas mayores. Entonces, ¿dónde fue a parar toda esa energía solar que dejó de fluir hacia la red? ¿Simplemente se perdió? La respuesta es más técnica de lo que parece, y nos obliga a mirar de cerca cómo funciona el sistema eléctrico en situaciones de emergencia. Imaginemos un sistema de tuberías donde el agua representa la electricidad. Así como el agua fluye por las tuberías, la electricidad circula por los cables y transformadores de la red. Si todo funciona bien, el flujo es constante y controlado, llegando a cada hogar y empresa. Si cerramos una válvula principal de forma repentina, el agua no desaparece, sino que busca otras salidas, aumentando la presión en otras partes del sistema. De manera similar, cuando una parte de la red eléctrica se desconecta abruptamente, la energía busca rutas alternativas, generando sobrecargas y tensiones inesperadas. En el caso del apagón, la energía perdida no se desvaneció, sino que se dispersó por la red, buscando una salida que ya no estaba disponible. Este fenómeno puede desencadenar una reacción en cadena, donde cada sobrecarga provoca nuevas desconexiones y fallos en otras partes del sistema. Esta energía sobrante, sin un destino claro, contribuyó a la inestabilidad general del sistema, empujándolo hacia un colapso total. Así, la luz no se esconde ni se pierde. Simplemente, cuando la red no puede manejarla, se convierte en el detonante de una crisis eléctrica que afecta a millones de personas en cuestión de segundos. Para entender la magnitud del problema, debemos hablar de la inercia del sistema eléctrico. Las centrales térmicas tradicionales, además de generar electricidad, también aportan inercia a la red. Imaginemos un volante de inercia que gira a una velocidad constante, manteniendo la estabilidad del sistema. Las centrales térmicas actúan como ese volante, proporcionando una base sólida de energía que ayuda a absorber las fluctuaciones. Sin embargo, las energías renovables, como la solar y la eólica, no poseen esa misma inercia. Dependen de la disponibilidad del sol y el viento, recursos variables por naturaleza. En los últimos años, la península ibérica ha experimentado una transición energética sin precedentes, incorporando cada vez más energías renovables a su mix energético. Si bien este cambio es fundamental para combatir el cambio climático, también presenta nuevos desafíos para la estabilidad de la red. Volviendo al 20 de enero de 2025, la desconexión de las plantas solares fue solo la primera ficha del dominó. La energía sobrante, sin la inercia suficiente para absorberla, comenzó a propagarse por la red como una ola expansiva. Esta sobrecarga repentina provocó que otras plantas generadoras, incapaces de gestionar el exceso de energía, se desconectaran en cascada. En cuestión de minutos, la península ibérica se sumió en la oscuridad. Las consecuencias fueron inmediatas y generalizadas. Los sistemas de comunicación se vieron interrumpidos. Los servicios básicos, como el suministro de agua y gas, se vieron afectados. La actividad económica se paralizó por completo. El apagón, más allá de su impacto material, puso de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra sociedad hiperconectada, dependiente de un suministro constante de energía. Entonces, ¿se podría haber evitado este apagón? Es una pregunta que atormenta a muchos. Si bien es fácil señalar con el dedo,
La realidad es que hubo múltiples factores en juego. Desde infraestructura obsoleta hasta eventos naturales imprevistos, los desafíos fueron numerosos. Sin embargo, con una mejor planificación e inversión, algunos de estos problemas podrían haberse mitigado. Es un rompecabezas complejo, pero comprenderlo es el primer paso hacia un futuro más resistente. El futuro reside en construir una red más inteligente, una que pueda adaptarse, predecir y responder a las demandas siempre cambiantes de la sociedad moderna. Las tecnologías avanzadas como los medidores inteligentes y los sistemas automatizados están allanando el camino para una red más eficiente y confiable. Pero no se trata solo de tecnología, también se trata de colaboración e innovación. Al trabajar juntos, podemos crear una red que no solo sea más inteligente, sino también más resistente y sostenible. Lograr un equilibrio entre sostenibilidad y estabilidad no es tarea fácil. Requiere una planificación cuidadosa, inversión y la voluntad de aceptar el cambio. Las fuentes de energía renovables, aunque cruciales para un futuro sostenible, deben integrarse de una manera que garantice la estabilidad de la red. Es un acto de equilibrio delicado, pero con las estrategias correctas podemos lograr ambos objetivos. El camino es desafiante, pero las recompensas bien valen la pena el esfuerzo. El sistema eléctrico actual es como un coche antiguo al que le vamos añadiendo piezas nuevas sin cambiar el motor. Funciona así, pero con cada parche se vuelve más inestable e impredecible. Necesitamos un cambio de paradigma, una red inteligente, flexible y resiliente, capaz de integrar las energías renovables sin comprometer su estabilidad. La tecnología existe: baterías de flujo, almacenamiento térmico, sistemas de gestión inteligente de la demanda, herramientas que nos permiten almacenar la energía sobrante y liberarla cuando sea necesario. Pero la tecnología no es suficiente. Necesitamos un cambio de mentalidad, una apuesta decidida por la innovación y la colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos. Imaginemos una red eléctrica que aprende de sus errores, que se adapta en tiempo real a las fluctuaciones de la demanda y la generación. Una red que utiliza la inteligencia artificial para predecir y prevenir fallos. Sensores inteligentes monitorizan cada punto de la red, recogiendo datos sobre el flujo de energía, la frecuencia, la tensión, información que se procesa en tiempo real para optimizar el funcionamiento del sistema. Las baterías a gran escala, como enormes depósitos de energía, se cargan con los excedentes de las renovables durante las horas de baja demanda, para luego inyectar electricidad a la red cuando el consumo aumenta. La red inteligente del futuro no solo es más eficiente y sostenible, sino también más resiliente ante fallos e imprevistos. En este nuevo escenario, la inteligencia artificial se convierte en el director de orquesta de la red eléctrica. Algoritmos complejos analizan millones de datos por segundo, tomando decisiones en milisegundos para garantizar el equilibrio del sistema. La gestión de la demanda se vuelve crucial. Los electrodomésticos inteligentes se conectan y desconectan de la red en función de la disponibilidad de energía renovable, ajustando su consumo a las necesidades del sistema. Los ciudadanos, informados en tiempo real sobre el estado de la red, se convierten en actores activos de la transición energética, adaptando sus hábitos de consumo para aprovechar al máximo las fuentes renovables. El apagón del 28 de abril fue una llamada de atención, un recordatorio de que la transición energética no puede ser solo un cambio de fuentes, sino también de modelo. La red eléctrica del futuro debe ser un sistema vivo en constante evolución, capaz de adaptarse a los desafíos de un mundo cada vez más electrificado. La resiliencia. Esa capacidad de resistir y recuperarse ante las adversidades se convierte en un pilar fundamental. Redundancia en las líneas de transmisión. Sistemas de respaldo, protocolos de actuación ante fallos. Cada detalle cuenta para garantizar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico. La energía es un bien común, un derecho fundamental que debemos proteger y gestionar con responsabilidad. La transición energética no es una opción, es una obligación moral con las generaciones futuras. Necesitamos un nuevo pacto energético, basado en la colaboración, la innovación y la justicia social. Un pacto que nos permita construir un futuro donde la energía sea limpia, segura y accesible para todos. El apagón del 28 de abril nos sumió en la oscuridad,
pero también nos iluminó el camino hacia un futuro energético más sostenible y resiliente.